Vamos a la palabra. ¿Qué les parece si abren la Biblia en el libro de Mateo capítulo 16? Mateo capítulo 16, verso 13. Hemos estado con este verso ya por varias semanas. Me da mucho gusto ver caritas que hace días no veía. Me da mucho gusto también el poder estar aquí y seguir con este tema de convicciones. Dijimos que hace unas semanas atrás que el tema de convicciones es vital, especialmente para un arranque de año. Lo que va a ocurrir durante el resto del año. ¿Cómo vas a vivir el resto del año? Y el resto de tus días, lo que el Señor te preste para estar acá en la tierra. Pero el ser humano necesita tener convicciones claras. Y hoy vamos a hablar un poquito más de esas convicciones. Hemos estado hablando de dos personas de la Trinidad Divina. Estuvimos hablando de la palabra y mientras estuvimos hablando de la palabra, estuvimos hablando de dos personas de la Trinidad Divina. ¿Quiénes son esas personas? ¿Quién me lo dice? El primero estuvimos hablando de Dios. Y hace unas cuantas semanas, creo que 2 o 3 semanas, he estado hablando sobre Jesús. Nuestras convicciones en Dios y Jesús son muy importantes porque nos sostienen y nos mantienen solidificados sobre una buena base para seguir adelante con nuestro año, tomar decisiones con base a nuestras convicciones. Y recuerde que la semana pasada estuvimos hablando dentro de muchas cosas, de Jesús, y estuvimos hablando que cómo responder a ese amor de Jesús. Primero, debemos de responder cómo. ¿Se acuerda que dijimos 5 cosas? ¿Quién las tiene anotadas ahí? ¿Quién lo recuerda? Primero, debemos de confiar en Él para nuestra salvación. Segundo, debemos de comprometernos. Qué bueno. Tercero, debemos de servirles fielmente. Cuarto, debemos de compartirlo fielmente con todos aquellos que tenemos a nuestro alrededor. Por eso estaba hablando hace un momento de los canales digitales, porque esa es una forma de compartir. Y por último, el quinto, ¿cómo responder al amor de Jesús? Debemos de adorarlo. Y entonces el libro de Mateo, en el capítulo 16, verso 13 y al 17, ya lo hemos estado leyendo. A ver, ¿qué se me hizo? Entonces, ¿qué convicciones tengo? ¿Qué convicciones tienes? Son importantes para el desarrollo de un buen año. Esas decisiones que tú tomas en el año van a estar sostenidas por tus convicciones. Hoy vamos a hablar de el Espíritu Santo de Dios. Tengo un poquito de diferencia con respecto a algunos teólogos que describen al Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad. Bíblicamente, no hay ningún lugar, por lo menos que yo recuerde, que me diga que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Vamos a ver que es una persona, sí, pero no es la tercera persona de la Trinidad. Por ejemplo, todos sabemos aquí que somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. ¿Qué es más importante, el cuerpo o el alma? ¿Qué es más importante, el alma o el espíritu? ¿Son qué? Todos. Absolutamente todos son importantes. De lo contrario no sería la Andrea, de lo contrario no sería la Ida, no sería yo. Yo necesito tener dentro de mí alma, cuerpo y espíritu. Si yo no tengo alma y no tengo espíritu y solamente tengo cuerpo, pues sería un animal más de los que acariciamos y de los que tenemos en la casa que hacen guau y hacen miau. Pero el ser humano es tripartito.
¿Cuál es la parte más importante del ser humano? Las tres son igual de importantes: el alma, el cuerpo y el espíritu. De la misma forma, ¿cuál es la persona más importante de la Trinidad Divina? ¿Quién? Los tres. Nuestro Dios Padre, nuestro Dios Hijo y nuestro Dios Espíritu Santo. Y especialmente creo que hay muchas iglesias que han dejado de predicar sobre el Espíritu Santo porque no le damos importancia. ¿Por qué? Porque es el tercer puesto de la Trinidad. ¿Quién se acuerda en los torneos de fútbol el tercer lugar? ¿Tú te acuerdas, Leo? ¿Tú te acuerdas del tercer lugar? Mentiroso. ¿Quién se acuerda? Nos acordamos del primer lugar. Yo me acuerdo que hace 2 años el primer lugar de la Champions League fue el Real Madrid. Qué bueno que no está Daniel ahí. Oh, está allá arriba. Yo recuerdo que este año en la serie del NFL, la NFL, ¿quién ganó el primer lugar? Los Buccaneers. Ok, ¿quién quedó en segundo lugar? Nos acordamos un poquito. Pero ¿quién quedó en tercer lugar? Pastor, ni me acuerdo. Por eso muchas personas le restan importancia al Espíritu Santo. Nadie se acuerda de los terceros lugares. Y bíblicamente, sé que usted puede tener alguna teología o en su iglesia anterior que dice el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Eso no está en la Biblia. Solamente que los teólogos lo han acomodado así para ponerle un lugar. Pero es igual de importante el Padre, es igual de importante el Hijo y es igual de importante él. Y hay muchas denominaciones que le dan la importancia a Dios. Amén. Y hay muchas denominaciones que le dan importancia a Jesús. Amén. Pero no hablan del Espíritu Santo. Y no creen en el Espíritu Santo. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que el Espíritu Santo es esencial, especialmente hoy, la iglesia nuevo testamentaria, para poder vivir una vida cristiana como Dios desea que vivamos. Cuando llegaron cerca del pueblo de Cesarea de Filipos, estoy leyendo Mateo 16, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente acerca de mí, el Hijo del Hombre? Los discípulos contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, y otros dicen que eres el profeta Elías, y el profeta Jeremías, o alguno de los profetas. Entonces, si me ayudan ahí con el siguiente, porque ok. Entonces Jesús le preguntó: ¿y ustedes qué opinan? Ida, ¿y tú qué opinas? Luis, ¿y tú qué opinas? Jesús responde: ¿y ustedes qué opinan? Felipe, ¿tú qué opinas? Jesús le pregunta: ¿y ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan? ¿Quién dice ustedes quién soy yo? Y ustedes ya saben, Pedro dice: tú eres Mesías, el Hijo del Dios viviente, el Hijo de Dios que vive y da vida. Jesús le dijo: bendito seas, Pedro, hijo de Jonás, porque no sabes esto por tu propia cuenta, sino que ¿qué? Vamos, léalo conmigo ahí esa parte. Sino que ¿qué? Sino que te lo enseñó mi Padre que está en el cielo. Bien, te lo enseñó mi Padre que está en el cielo. ¿Será que Dios vino y se le reveló a Pedro y le dijo: este es mi hijo, acéptalo, ámalo, quiérelo? No. Fue a través de la presencia de Dios. Dios, su presencia, tocó a Pedro y le reveló la verdad. ¿Cuál presencia? La presencia de Dios, la cual tiene por nombre en las Escrituras el Espíritu Santo. Ahora, es importante que usted entienda esto, porque hay personas que me han preguntado: pastor, ¿por qué sigo pensando como estoy pensando? Te voy a enseñar por qué estás pensando como estás pensando. Pastor, ¿por qué tomo las decisiones y me sigo equivocando con lo mismo? Te voy a decir en un momento por qué es que esto está ocurriendo en tu vida. ¿Por qué sigo batallando con los mismos problemas? Te voy a decir un momento por qué
está ocurriendo. En este primer punto, yo quiero traer delante de ustedes el entendido de que el mismo Espíritu Santo de Dios le reveló a Pedro esta verdad como pastor. Pero escuche bien, si Pedro tuvo el mejor maestro, no tuvo a Jesús ahí, no pudo conocer que era el Hijo de Dios, ¿sí? Puedes tener el mejor maestro, pero la palabra no puede ser revelada a ti. Puedes tener el maestro de maestros, que aún así la palabra no será revelada a ti. O sea, la palabra no la vas a tener en tu corazón. Puedes tener al mejor predicador, que si el Espíritu Santo no está en tu vida, la palabra no te va a hablar. Y entonces yo cambié la forma en que le decía a la gente. Antes la gente venía y me preguntaba: pastor, ¿qué hago? Estoy teniendo estos pensamientos, me está pasando esto, me está ocurriendo esto. Yo le decía: hermano, toma la Biblia y ve a leer la Biblia. Ahí encontrará la respuesta. Pero me di cuenta que yo mismo estaba haciendo mal. Porque como hay personas que se les revela el Espíritu Santo y leen la palabra de Dios, y la palabra de Dios es como un espejo que les va diciendo qué es lo que tienen que cambiar. Hay personas que no tienen al Espíritu Santo y por lo tanto pueden leerse la Biblia 5 veces y no va a ocurrir nada en sus vidas. Pueden tener al mejor maestro de maestros, como lo tuvo Pedro con Jesús, y nada va a ocurrir en sus vidas. Tiene que llegar el Espíritu Santo para que te revele la palabra. ¿Van conmigo? El libro de Juan, en el capítulo 14, verso 26. Yo les decía la semana pasada que estas series de convicciones están cargadas de palabra. La semana pasada toqué más de 20 versículos bíblicos en 38 minutos, creo. Hoy estoy tocando 27 textos bíblicos en 20 minutos que me quedan. Bueno, ya toqué unos cuantos. Por eso traiga papel y lápiz. Por eso estudie, por eso escriba lo que estamos aprendiendo. El libro de Juan, capítulo 14, verso 26 dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Quién lo dijo? Jesús de Nazaret. Les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Roy, ¿quién te enseñará todas las cosas? El Espíritu Santo. No el pastor, no Jesús, no Dios. Felipe, ¿quién te va a recordar todas las cosas? El Espíritu Santo. Por eso el día de hoy tenemos que estar seguros de lo que estamos aprendiendo. Estos son principios que va a crear convicciones en tu vida. Y la convicción que yo deseo que tú madures y te vayas a reflexionar en casa es que tú necesitas, escúcheme bien, la presencia del Espíritu Santo más fuerte que nunca en tu vida. ¿Alguien me está escuchando el día de hoy? Hoy necesitas la presencia del Espíritu Santo viva en tu vida. De lo contrario, seguirás batallando las mismas cosas. Entonces, ¿quién te recuerda la palabra de Dios? El Espíritu Santo. ¿Quién te enseña? Mira lo que dice ahí. ¿Quién te enseña la palabra de Dios? El Espíritu Santo. Por eso, iglesia que nos mira por ahí, no es cuánto tú lees, no es cuánto tú ores, no es cuánto tú ayunes, no es cuánto almas tú salves, no, es la relación que tienes con el Espíritu Santo de Dios. Que la palabra es revelada a tu vida. Ahora, escúcheme bien este principio que le voy a decir. Esto está profetizado en la Santa Palabra, en el Antiguo Testamento, mucho antes de que ocurriese. Ok, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? En el libro de Ezequiel, capítulo 36, se lo voy a poner ahí en un momento, y es la última cita que les voy a poner, el resto la buscan conmigo. El libro de Ezequiel, capítulo 36, habla de un profeta y de un pueblo.
El profeta Ezequiel fue el profeta de todo el Antiguo Testamento que mayor revelación tuvo del Espíritu Santo, que mayor habló del Espíritu Santo. Y como habló del Espíritu Santo, exhortó al pueblo dirigido por el Espíritu Santo. Ezequiel escribe desde Babilonia, está en el exilio. Le escribe a un pueblo en Jerusalén, no donde él nació, no donde él vivió. Algo muy similar a Daniel, algo muy similar a Nehemías. Pero Ezequiel está escribiendo y está diciendo: pueblo amado de Dios, arrepiéntanse, convénzanse de pecado. Y entonces, porque recuerden que antes de este tiempo, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? El pueblo pedía perdón a Dios. Señor, perdónanos. Y después de varias semanas, otra vez estaban haciendo lo mismo. Se parece a algunas personas, ¿verdad? Señor, perdóname. Y después de otras semanas, está haciendo exactamente lo mismo. Señor, no lo vuelvo a hacer, perdóname. Y después de varios días están haciendo exactamente lo mismo. Así era el pueblo de Israel. El pueblo de Israel: Señor, perdónanos, te vamos a alabar a ti. Y después de varias semanas estaban haciendo lo mismo. Para muestra un botón, está Moisés allá en el monte recibiendo las tablas de la ley, y cuando llega abajo al pie de la montaña, ¿qué estaba haciendo el pueblo de Israel? Adorando otros dioses. Y esa es la misma, la constante de todo el Antiguo Testamento. Dios perdonando a un pueblo idólatra. El Espíritu Santo en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, no estaba accesible a todo el pueblo. Esto es importante que usted lo entienda. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no era accesible a toda persona. El Espíritu Santo estaba sobre los profetas. Estaba sobre la persona que conectaba a Dios con el pueblo. ¿Quién era? El sacerdote. El Espíritu Santo estaba sobre él. El Espíritu Santo ha estado desde el principio. Dice Génesis 1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, no fue una invención del pastor, está en la Biblia y se ha movido desde entonces en el Antiguo Testamento. Sin embargo, no era accesible para personas comunes y corrientes. Entonces viene Ezequiel y exhorta al pueblo y dice en Ezequiel capítulo 36 verso 27, dice, hablando la revelación que Dios le está dando a Ezequiel: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. ¿Qué es lo que Dios va a poner dentro de la gente? ¿Qué es? El Espíritu Santo. Porque antes no estaba sobre todos. Entonces, esto está siendo profetizado 630 años antes de que ocurra. ¿Cuándo ocurrió? En el Pentecostés. Después de que Jesucristo subió al cielo, cayó el Espíritu Santo con poder y fuego. En el Pentecostés. Fue profetizado por Ezequiel 630 años. También fue profetizado por el profeta Joel. Lea el libro de Joel en el capítulo 2. 800 años antes de que ocurriese. Joel y Ezequiel son estos profetas que hablan del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. ¿Qué estaba profetizando Ezequiel aquí? Está profetizando el final de la religión por el inicio de una nueva relación con el ser humano. Voy a decirlo nuevamente. Aquí, en estas líneas, donde dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, en mi palabra, y los pongas por obra. La única forma de que pongas por obra la palabra
es a través del Espíritu Santo, no es por tus propias fuerzas. Y aquí Ezequiel está profetizando el fin de la religión por el inicio de una nueva relación con Dios. A través de el vertir el Espíritu Santo sobre cada persona que dice y reconoce a Jesucristo en su corazón. ¿Qué quiso decir Ezequiel? A través de la revelación, Dios le dijo, definitivamente, Dios se dio cuenta que el ser humano no es capaz, Eduardo González, no es capaz de ponerle límite por sí mismo, por mí solito, a mi carne y mis deseos. Por lo tanto, envió a que viviese dentro de mí su Santo Espíritu. Si me doy a entender, hermanos, la relación que había con Dios y el hombre antes de que llegara el Espíritu Santo y la relación Dios, hombre, Espíritu Santo después del Pentecostés. Es la misma presencia de Dios viviendo dentro de nosotros. Juan 14, 16 y 17 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Qué quiere decir otro consolador ahí? Paracleto. Diga conmigo la palabra paracleto. Paracleto quiere decir alguien que va conmigo. O sea, el paracleto, esta persona que va conmigo y me acompaña. Si yo voy a Chile, él me acompaña. Si yo voy a Perú, él me acompaña. Si voy a donde quiera que vaya, él está conmigo. Y dice, y este paracleto, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con ustedes. ¿Me voy a entender, iglesia? El Espíritu Santo está con nosotros. Es ese paracleto que nos ayuda y que nos sostiene. Lo que quiere decir Ezequiel es que Dios cambió la forma en que se relacionó con la humanidad. Dios le dice, por más que los disciplino, por más que los castigo, ustedes siguen pensando en el mal constantemente. Ahora, mis leyes no estarán en unas tablas. Ahora mis leyes las pondré directamente que estén escritas en su corazón, para poderles llamar que ahora son mi pueblo, porque mi presencia está dentro de cada uno de ustedes. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Por lo tanto, Él dice, yo viviré en ustedes y haré de ustedes una morada. Así que cuando mi presencia esté dentro de ustedes, entonces verdaderamente serán mis hijos, harán lo que yo pido y vivirán para mí y me obedecerán. Solamente cuando el Espíritu Santo esté dentro de cada uno de nosotros. Además, estos versos de Juan y Ezequiel que acabamos de leer nos dejan ver que la única forma de obedecer la palabra y vivir bajo convicciones acorde a la palabra es a través de la misma presencia de Dios, su Santo Espíritu. Es decir, cuando Dios pone su Espíritu dentro de nosotros, es hasta entonces que somos capaces de obedecer su voluntad. Es decir, le doy vuelta a lo que acabo de decir. Es decir, que sin su Espíritu Santo no somos capaces de hacer su voluntad y obedecer su palabra. Ah, pastor. Entonces ya sé por qué mi amigo, aunque venía a la iglesia y levantaba las manos y cantaba y adoraba y escuchaba la palabra nunca la entendió. Me doy cuenta que la palabra nunca la entendió porque el Espíritu Santo nunca estuvo dentro de él. Así de fácil. Ah, pastor, venía y adoraba y levantaba las manos y decía amén, gloria a Dios. Y vieras qué buenas ofrendas daba. Pero ahora no está, ahora está allá afuera maldiciendo, fornicando, prostituyéndose, drogándose, alcoholizando. Hermano, ¿sabes qué pasa ahí?
el Espíritu Santo nunca estuvo dentro de él. Pastor, pero vieras que oraba, qué bonito oraba, y vieras qué bonito compartía la palabra. Jesús dijo una vez, en aquel día, yo le diré a algunos cuantos, apártense de mí, porque hicieron milagros, en mi nombre echaron demonios y predicaron la palabra, pero ¿saben qué? Yo no los conozco. Usted verá algunos cuantos que tal vez no están aquí el día de hoy, estuvieron aquí un tiempo. O tal vez tú dirás, pastor, pero siempre me pregunté por qué hizo eso, por qué hizo. Fácil, según esta palabra, el Espíritu Santo, ella, nunca permitió que el Espíritu Santo llegase a su vida. Pastor, pero yo vi que aceptó a Jesucristo con su corazón. Mi hermano, la palabra de Dios no se puede equivocar. Cuando tú aceptas a Jesucristo, vamos a ver en un momento, la palabra dice que el Espíritu Santo te sella, y cuando tú abres tu corazón, tú recibes a Jesucristo y el Santo Espíritu de Dios sobre tu vida. No se necesita ningún otro encuentro, no se necesita ninguna otra acción. El Espíritu Santo lo recibes. Y de ahí en adelante empiezas a entender la palabra. Y de ahí en adelante empiezas a ser transformado. ¿Qué quiere decir esto? Que si no vistes transformación, que si no vistes que la palabra hizo efecto en él o en ella, es decir, por sus frutos, si no dio frutos, el Espíritu Santo nunca estuvo ahí. Dicen amén. La única forma de serle fiel al Señor y a sus escrituras es a través del Espíritu Santo de Dios. Por eso el pueblo de Israel pasaba pecando. Ya relacionó eso. Porque el Espíritu de Dios no estaba en ellos. No estaba dentro de ellos. No podían vivir con el Espíritu Santo de Dios. Escuchaban la voz de Dios a través de un hombre que tenía el Espíritu Santo. Pero Dios dijo, no más. Me doy cuenta que por ellos mismos, por Carelis misma, por Ida misma, por Eduardo mismo, por Pedro mismo, no son capaces por ellos mismos de ponerle límite a su carne. Por lo tanto es necesario que vaya y habite dentro de ellos. Hello, ¿van conmigo? El Espíritu Santo es una persona, es parte de la Trinidad divina. Es parte de la Trinidad. Miren que no estoy diciendo que es la tercera, es parte de la Trinidad divina. Y como es tan importante en Keila su alma, su cuerpo y su espíritu, también es importante Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. El Espíritu Santo no es una forma, no es una fuerza, no es una paloma, no es un viento, no es un aire. La palabra nos enseña que el Espíritu Santo tiene mente, tiene emociones, se contrista, se entristece. El Espíritu Santo cumple diferentes roles en nuestra vida, la vida del cristiano. Apunte, bien rápido, le voy a decir diferentes roles que cumple. El Espíritu Santo corrige, Romanos 8:26. El Espíritu Santo ayuda en el proceso de transformación, segunda de Corintios capítulo 3 verso 18. El Espíritu Santo intercede por nosotros, Romanos 8:27. Es quien camina a nuestro lado, Juan capítulo 14 verso 26. Es quien me aconseja. Muchas veces los pastores nos ahorraríamos muchos discursos y nos ahorraríamos muchas horas de consejería si usted tan solo le abriera los oídos al Espíritu Santo. Lo hacemos en nuestro llamado y en nuestro trabajo. Pero es más fácil ir a la oficina del pastor y escuchar lo que el Espíritu Santo le dice a él que irme yo a mi rincón secreto, doblar rodilla y orar para que el Espíritu Santo me hable a mí directamente. Él es quien nos aconseja. Él es quien nos aconseja, Juan 16:13. Él es quien nos convence, Juan 16:8. Dice, Juan 16:8 dice, y cuando venga el Espíritu Santo convencerá al mundo que está pecando. O sea, de repente vamos caminando usted y yo
y estamos haciendo algo que no es agradable al Señor, y el Espíritu Santo, ¡ping!, te enciende la bandera. El Espíritu Santo, ¡ping!, te dice, warning, hello, warning, hello, detente, detente, detente. Y muchas veces el Espíritu Santo nada más hace, yo le dije. Dios, yo le dije. Trabaja con él, pero yo le dije. Yo levanté las manos y le dije. Pero somos expertos en hacer esto. Turn off, turn off, turn off. Perdón, apagar, apagar, apagar. Una bandera, no la veo, no la veo, no la veo. Voy aquí a lo que me gusta, a lo que quiero. Es el Espíritu Santo el cual vive dentro de ti y te está diciendo, hello, ten cuidado, no camines por ahí. Él por eso dice, Él es el Paracleto, quien va contigo, quien nos convence de pecado, Juan 16:8, quien nos enseña la palabra, Juan 14:26, quien nos consuela en momentos de dificultad, en momentos de dolor. Dice el libro de Gálatas 4, del 6 al 7, que Él es nuestro consolador y está con nosotros en los momentos difíciles. Él te da las herramientas para que puedas hacer el trabajo como cristiano, como pastor. Sí, así como el agricultor tiene su hacha, tiene su rastrillo, así como el médico tiene su estetoscopio, como el médico tiene esos anteojos donde puede mirar para hacer cirugía, donde el médico tiene el escarpelo, tiene aquí todos estos instrumentos, de lo contrario no podría operar. De la misma forma, el Espíritu Santo pone herramientas en tu vida para que puedas desarrollar lo que Dios te dice que hagas. ¿Dónde, pastor? ¿Dónde está eso? ¿Dónde están mis herramientas? Primera de Corintios, capítulo 12, del 8 al 12. Léelas. Los dones del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia. No, esos son los frutos. Yo estoy hablando de los dones del Espíritu Santo. Las herramientas que te da el Espíritu Santo. Léelas. Don de ciencia. El hablar en otras lenguas. El don de sabiduría. El don de administración. Son más de 17 dones que Dios pone a tu alrededor para que tú los utilices. A Él le da, a Cheo le da algunos, a mí me da otros y a aquello le da otros. Pero sin esos dones dentro de la iglesia no podríamos caminar. Él es quien dirige y guía nuestra vida en Romanos capítulo 8, verso 14. Y Él es quien nos da el poder. Diga conmigo la palabra poder. En Hechos capítulo 1, verso 8 dice, nos dará poder. Ese poder, hermano, lo tiene la iglesia el día de hoy. El poder del mismo Dios, de su Espíritu Santo. Dice Jesucristo, y estas señales seguirán a todos los que en mí crean. En mi nombre harán esto, harán esto, harán esto. Y lo resumo como harán milagros. ¿A través de qué? De el poder del Espíritu Santo que vives en ti. Mi hermano, no tienes que traer a un enfermo a la iglesia. Pon las manos sobre los enfermos. Él va a sanar. Decláralo en el nombre de Jesús. No tienes que decir, pastor, venga, óreme por favor. Mi hermano, en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo que tiene el pastor es el mismo Espíritu Santo que vive sobre ti el día de hoy. Tienes el poder para vencer a través del poder del Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén a eso? Sobre Cristo Jesús, en el Nuevo Testamento, era el ministerio de Cristo ungido por el Espíritu Santo mientras Jesús estuvo aquí. Pero cuando Jesús subió al cielo, en el libro de Hechos, ahora el Espíritu Santo está a través o trabaja a través de los discípulos y a través de todo el pueblo, a través de toda la iglesia, a través de toda persona que confiese a Jesucristo como su Señor y Salvador.
La obra del Espíritu Santo a plenitud en la tierra comenzó en el Pentecostés. Pero antes del Pentecostés el Espíritu Santo estaba sobre Jesús, dentro de Jesús, y operaba a través de Jesús. Pero cuando llegó el día de Pentecostés, el Espíritu Santo opera a través de la iglesia. Está en la iglesia y se mueve en la iglesia. ¿Alguien dice amén a eso? A lo largo de estos miles de años hemos visto muchos moveres del Espíritu Santo. Pero en el año de 1906, específicamente el 6 de abril, en la calle Azusa, mover que le dio nacimiento a muchas denominaciones pentecostales, entre ellas la nuestra, donde está narrado en periódicos, está escrito por reporteros, donde podían ver cómo la gente entraba enferma a esa casa y eran sanos. Donde podían ver cómo la gente era tocada por el Espíritu Santo. Y muchos de ellos hablaban lenguas que no se entendían. Y mucha gente salía asustada. Por más de 10 años, gente de todo el mundo estuvo llegando a la calle Azusa a ver qué es lo que estaba ocurriendo ahí. A través de este predicador que no se resumió solamente a decir hay un Espíritu Santo. Este William Seymour dijo, tiene que haber algo más. Necesito ir más adentro, necesito conocerle más, necesito profundizar en la relación del Espíritu Santo, porque lo que estoy viviendo en la iglesia no se parece a lo que está escrito en el libro de los Hechos de los Apóstoles. No lo puedo ver. Por lo tanto, tuvo ese espíritu insaciable. El Espíritu Santo cayó sobre él y de ahí en adelante, el 6 de abril, se empezó a desarrollar uno de los moveres del Espíritu Santo en la historia moderna. Hoy nosotros podemos ser parte de ese mover espiritual poderoso del Espíritu Santo. Hoy puedes escribir tu propia historia de ti con el Espíritu Santo. El libro de Hechos capítulo 1 verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese poder vive dentro de ti. Pero también ese poder dice, y me seréis testigos. ¿Sabes para qué recibes el poder del Espíritu Santo? Para serle testigo. ¿Dónde? En tu casa, en tu vecindario, en tu comunidad, en tu país y hasta lo último de la tierra. Ese poder fue el que Pedro, después de haberle negado 3 veces, se reunió con los discípulos y estaban 120. Y después de aquel encuentro con el Espíritu Santo en el aposento alto, ese que le negó y ese que tenía miedo de ser crucificado como su maestro, empezaron los judíos a cuchichar, a chismorrear. Pero ¿qué les pasa a esos? Miren, son las 9 de la mañana y están ebrios. Y esos son los seguidores de Jesús. ¡Qué vergüenza! Y aquel que había negado a Jesús se puso de pie y dijo, señores, un alto por favor. Esos no están borrachos. Eso lo que está ocurriendo es que se está cayendo la presencia del Espíritu Santo como fue escrito en el libro, póngame atención, apaga la luz, Elison, ahí. Como fue escrito en el libro de Joel, donde los jóvenes verán visiones, los niños soñarán sueños. Eso es lo que está ocurriendo, señores Galileos. Apágala si quieres. Eso es lo que está ocurriendo. Ese mismo poder del Espíritu Santo de Dios fue el que tomó a Pedro y a Juan. Y por estar predicando de Jesucristo, se tuvieron que enfrentar al concilio de Jerusalén. Y el concilio de Jerusalén, después de guardarlos y después de amedrentarlos, le dijeron, miren, necesito que ustedes cierren su boca y no prediquen más de Jesucristo.
y Pedro y Juan se levantaron llenos del poder para ser testigos, dijeron: señores, lo lamentamos mucho, pero nosotros no podemos dejar de predicar de aquel que se levantó de los muertos y está hoy sentado a la diestra del Padre y está haciendo milagros hoy en medio de nosotros. No podemos callarnos de hablar de Él. ¿Alguien me está escuchando el día de hoy? Ese es el poder del cual les estoy hablando el día de hoy. Usted me puede decir: pastor, por favor dígame, ¿cómo recibo ese poder? ¿Cómo recibo al Espíritu Santo? La palabra del Señor enseña que el Espíritu Santo se recibe solamente de una forma: a través de Jesucristo. Dice Efesios capítulo 1, verso 13, hablando Pablo de Jesús: en Él vosotros, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, entonces fuiste sellados por el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo eres sellado? ¿Cómo recibes al Espíritu Santo? Después de haber creído en Jesucristo. Después de decirle: Señor, haz morada en mi vida. Ahí recibes el Santo Espíritu de Dios. Pero las cosas no se quedan ahí. Las cosas no se quedan ahí. Porque hasta aquí es como tener, si me ayudan los chicos de la alabanza, hasta aquí es como tener un Ferrari. ¿Cuántos conocen un Ferrari? Dice: pastor, yo no lo conozco, nada más lo he visto por fotos. Sí, igual que yo. Bueno, uno que otro que anda por aquí en Fayetteville. Bueno, no le voy a hablar de Ferrari. Les voy a hablar de algo que yo conocí. Hay un hermano de la iglesia, muy querido, que nos está viendo por ahí, que se llama Arturo Macaltao. Ya saben por dónde voy, ¿verdad? Arturo Macaltao tiene un Corvette. Oh, ese es un carro, hermano. Lo único que no me gusta, Curi, de tu Corvette es que es automático. A mí me gusta, ustedes saben, la palanca de los cambios, el acelerar ese vehículo y pasar cambios sin ni siquiera tocar el clutch, nada más con el acelerador. Y usted dice: pastor, ¿de qué está hablando? No se preocupe. Lo que estamos hablando es como tener el mejor Ferrari salido de la agencia, parqueado allá afuera, y que ese Ferrari tú lo andes solamente en primera y que de tercera no lo pases. Mi hermano, si tú tienes un Ferrari, no es para que lo andes en tercera. Si tú tienes un Corvette, no es para que lo andes en tercera. Esos vehículos tienen hasta sexta y séptima velocidad. Y hay cristianos que los andan solamente en tercera. Ya tienes el Espíritu Santo dentro de ti. El Ferrari está dentro de ti. El Corvette está dentro de ti. Pero hay cristianos que lo andan solamente en primera y en segunda. Hay una experiencia que el libro de Mateo, libro de Marcos, Lucas y Juan describen, que es el bautismo o la llenura del Espíritu Santo. De esto quiero hablar la próxima semana a profundidad. Pero escúcheme bien: a muchos de ustedes que están aquí, yo los bauticé. A muchos de ustedes que están aquí, pusimos una pileta aquí y yo les metí la cabezota ahí adentro. Algunos no los quería dejar salir. Decía: Señor, lávalo bien, lávalo bien. Que se le quiten todas las manchas allá adentro, Señor. Les bauticé en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿quién lo hizo físicamente? Su pastor. Pero hay alguien que quiere bautizarte con todo su poder. Hay alguien que quiere llenarte con todo su poder. Y ese se llama el Espíritu Santo de Dios.
No es a través de un hombre, no es a través de una pileta, es a través de su santa presencia. Él quiere tomarte la cabeza y llevarte hasta el río de Dios profundamente. Pastor, ¿cómo es eso del Ferrari, del Corvette? No crean que es mío. Está también en el libro de Ezequiel. ¿Dónde en el libro dice Ferrari? Claro, en aquel tiempo no existían los Ferraris ni los Corvettes. Existía la mula y el caballo. Pero Ezequiel dice: hay un río que está fluyendo, y este río es de la presencia de Dios, es de la casa de Dios. Y dice: y algunos andarán por el río por sus tobillos, y otros andarán con el agua hasta sus lomos, y otros andarán con el agua hasta su pecho. Pero hay unos y hay un pueblo que desea fervientemente nadar totalmente en el río de Dios. Y yo quiero saber si hay alguien aquí en este pueblo, en esta gente que tengo al frente, que quiera nadar en ese río de Dios.